Bueno, y como lo habíamos anunciado desde el inicio de nuestro programa, hoy sí tenemos que abordar un tema que desde ya está causando reacciones desde que fue anunciado que la Corte de Constitucionalidad, para la solicitud de un abogado aquí en Guatemala, de Ricardo Sagastume, que dice que el mandato de la fiscal general de nuestro país debe terminar ahora en mayo. Ayer se daban estos pasos importantes en el Congreso. Dicen algunos de los congresistas que votaron a la formación de esta postuladora ante ciertas presiones, y claro que ahora hay una avalancha de reacciones y nuestra pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? Obviamente quizás se tiene que cumplir con este mandato de la CC, pero ¿qué hay detrás también de todo este ruido, esta bulla política que se ha generado alrededor de esta decisión? Esta mañana lo vamos a analizar con nuestros invitados. Tenemos al licenciado Cristian Castillo del IPNUSAC. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Cristian. Yes. Y también tenemos a Alejandro Balcells, abogado y expresidente del Centro para la Defensa de la Constitución. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Bueno, empecemos. Quisiera empezar contigo, Alejandro, rápidamente. ¿Cómo ves tú el proceso que se ha seguido desde que la CC anuncia que respalda este amparo y lo que ocurre ayer en el Congreso? ¿Cómo ves tú lo que ha ocurrido? Bueno, yo creo que hay varios temas. Uno llama la atención, la forma. No cabe duda que la Corte podría haber dicho mayo o diciembre, eso sin lugar a dudas, pero hacerlo en vía del amparo, cuando el amparo no lo puede presentar alguien en nombre de una colectividad, llama la atención. Por eso es que hay que recordar las palabras del exmagistrado Ron Moser, que la semana pasada insistía, la Corte está contradiciendo su propia jurisprudencia. Entonces deja muchas dudas, y eso es lo que menos este país necesita, una administración de justicia que deje dudas y que se señale o que se pueda especular que está actuando a base de presiones. Yo creo que definitivamente aquí la Corte debe ser todavía más explícita y debe señalar por qué está actuando como un caso de excepcionalidad a la regla que me había mantenido. Ese es uno de los temas fundamentales. Después, en cualquier otro país, lo que hubiera sucedido ayer hubiera llamado más la atención, porque los diputados al Congreso votan a favor de la integración de la postuladora, pero razonan su voto diciendo que es ilegal. Exactamente, muchos votaron a favor y están en desacuerdo con lo que dice. Por eso están diciendo que es ilegal una orden de un tribunal. Exacto. Entonces, eso llama la atención, o sea, ¿dónde estamos parados? Ese es uno de los temas que uno, viéndolo desde el otro lado del mostrador, no jugando esa arena política, pues sí llama la atención, y tendríamos que decir y hacer un llamado a qué es lo que está sucediendo en el país. Cristian, ¿qué tipo de presiones podrían haber detrás de eso? Porque ese es otro elemento que se une a todo lo que estamos viviendo, ¿no? Porque, como dice Alejandro, con lo que decide la CC, esto abre una puerta a especular qué tipo de presiones, si es que hay alguna detrás de la decisión de la CC de afirmar de este amparo. En torno a este caso han habido múltiples presiones, y de hecho las presiones se han ido trasladando de un escenario a otro. Inicialmente se habló de que habían presiones en torno a la CC, que la CC en alguna medida había fallado más con intención política que con intencionalidad o análisis jurídico. Luego ahora vemos que los diputados votan, pero denunciando presiones corporativas, y me parece que ahora el escenario de presiones políticas se van a pasar ahora hacia la comisión de postulación. Es decir, hemos ido identificando cómo los intereses de poder se han ido moviendo en los diferentes espacios institucionales que han estado vinculados a este tema de la designación del próximo o la próxima fiscal general. La preocupación aquí es cómo se ha venido trastocando el modelo republicano guatemalteco, sobre todo en la medida que un poder, digamos, alterno, paralelo o de control, en este caso constitucional, ahora nuevamente le enmienda la plana al Congreso de la República y le da órdenes al Congreso de la República. La CC ya el año pasado pues definió cómo detener interpelaciones en el Congreso. Les dijo en qué momento podían convocar a elección de presidentes de comisiones del Congreso de la República el año pasado, y eso se repitió a lo largo del año. Ahora nuevamente, a través de un fallo de la CC o de una instrucción de la CC, el Congreso debe tomar decisiones políticas amparadas o forzadas en alguna medida por presiones jurisdiccionales. Y esto genera una alteración del modelo republicano guatemalteco.
Y mucha gente, claro, alega que se está atentando contra el derecho de Estado de nuestro país. Hablando de cómo la fiscal ha asumido pelear, si lo podemos decir así, la decisión de la CC, vemos que presenta este recurso de aclaración, le fue negado por la Corte de Constitucionalidad. ¿Está peleando como debería o ven ustedes quizá ella está respetando? Ella está haciendo definitivamente su lucha jurídica, está litigando. Pidió primero la revocatoria del amparo provisional, porque eso es otra cosa que llama la atención. O sea, aquí todo esto se está decidiendo con un amparo provisional, no ha venido ni siquiera la sentencia. Claro. Entonces se otorga el amparo provisional y se le da audiencia a ella por 48 horas. ¿Y qué más da lo que ella pueda decir? Si de todos modos ya se va a ejecutar el amparo provisional, ya no hay sentencia. La sentencia yo no sé qué van a decir porque ya no hay materia. La materia del amparo era que se integrara a la comisión. Entonces, estas son cosas que, mire, nuestro sistema de justicia, una de las características que tiene es su ausencia de predictibilidad. Es decir, no se puede predecir, no se puede saber cómo están fallando nuestros tribunales. Y ese es un problema que tenemos los litigantes. Llevamos un caso de Juan y de Pedro, y resulta que los casos parecidos que han tenido Juan y Pedro se han resuelto de manera distinta en distintos tribunales. Y esto es lo que está sucediendo aquí de nuevo. Por eso es que estamos insistiendo que aquí no se está apuntalando el tema de seguridad jurídica y de certeza, sino que por el contrario, se está buscando la excepcionalidad como regla, y cuando un sistema busca la excepcionalidad como regla, entonces definitivamente hay mucha duda. Y ahora esto abre también puertas a quizá otro tipo de amparos, ¿no? Y lo tocan muchos editoriales esta mañana y me llama la atención, y te lo pregunto a ti, Alejandro, porque se dice, bueno, si se amparó, si la CC falló a favor de este amparo que presenta el licenciado Ricardo Sagastume, esto abre la puerta para que también millones de guatemaltecos puedan llegar a la CC con algún otro amparo, alguna otra petición. ¿Qué tan peligroso es esto que estamos viviendo? El tema es complejo porque en el 2014 van a integrarse comisiones de postulación para magistrados de Corte Suprema y de Corte de Apelaciones. Y obviamente la Corte ya abrió la puerta para que muchas personas puedan presentar amparos en todo este proceso. Y eso es complicado, definitivamente. Eso será complicado porque cualquiera que se crea afectado puede presentar amparos. Y estamos hablando entonces de que acá sí hay una acción popular en el amparo. Por eso yo insisto, la Corte tiene que definir muy claro qué grado de excepcionalidad tiene esto y por qué ella lo asumió. El amparo es muy importante porque nadie puede presentar amparo en nombre de otro. Y el amparo, para que haya amparo, tiene que haber un agravio personal y directo. Entonces el licenciado Sagastume Morales, pues él presentó su amparo, él hizo bien, porque él está haciendo su derecho de petición. Claro. Eso es inobjetable. Pero la Corte es la que debió haber analizado qué legitimidad tenía para pedirlo en nombre de todos los guatemaltecos. Y ahí está el tema fundamental. Y este es uno de los puntos fundamentales sobre los cuales la Corte entonces debe resolver la excepcionalidad de haber variado en 180 grados sus criterios sobre la legitimidad de quien presenta el amparo. Cristian, esta decisión de la CC llega como sorpresa, se sospechaba algo porque vemos, o sea, obviamente si la gestión de Claudia Paz y Paz ha sido muy cuestionada, ha dividido también, vimos esa división también política cuando es el juicio en contra de Ríos Montt, ¿no? Que separó al pueblo guatemalteco. O sea, su ideología siempre ha sido quizá cuestionada por algunos sectores, pero ¿llega esto de sorpresa, esta decisión de la CC, o ya es algo que se venía previendo, que se podría prever que iba a ocurrir? Bueno, los datos empíricos nos demuestran que la CC ha venido fallando en temas muy importantes del sistema político guatemalteco y de hecho ha venido tomando decisiones ante la falta de capacidad de la toma de decisiones políticas por parte de los actores políticos. Vemos a una CC, por ejemplo, que manda a repetir elecciones en Nevaj, que no sirvieron para nada porque la población ratificó el voto que habían emitido en el 2011 y dejaron al mismo alcalde. Manda la repetición de la elección, por ejemplo, del deporte federado, de las autoridades del deporte federado, manda, por ejemplo, cómo intervenir la interpelación. Es decir, ha venido la CC convirtiéndose en un ente más político que jurídico.
Y no, digamos, sorprende su posición debido a que los intereses políticos que se mueven en el tema de la fiscal general obviamente han sido muy explícitos. Hasta Estados Unidos se manifestó para que Estados Unidos, que es el principal, la principal potencia mundial en cuanto a diplomacia y a realpolitik en el mundo, para que inclusive Estados Unidos haya llegado al punto de manifestarse en este tema, me parece que demuestra el alto nivel de política o de politicidad que hay en torno a la elección del fiscal. Aquí la preocupación concreta es el altísimo nivel de politización de la justicia en nuestro país. Y a la inversa, también la judicialización de la política. Y lo que está generando es una pérdida de credibilidad de las instancias judiciales, que debemos decirlo muy claramente, es el área menos desarrollada de nuestra democracia guatemalteca. En lo judicial es en donde tenemos los principales déficits de ciudadanía, los principales déficits de efectividad de las instituciones, los altísimos niveles de impunidad, inclusive la necesidad de que Guatemala invocara la subsidiariedad internacional en materia judicial con el modelo de la CICIG. Es decir, a pesar de que es ahí donde encontramos grandes deficiencias en nuestro sistema político guatemalteco y sistema judicial, a pesar de eso se sigue debilitando con este tipo de fallos que dejan más dudas que certezas, y sobre todo que llega al punto en que una parte de la población interpreta como que hay errores en la interpretación de la Constitución. Esto es preocupante. Ahora muchos se preguntan, bueno, ¿por qué ahora, no? ¿Por qué llega este amparo solicitado por el licenciado Ricardo Sagastume y que empiezan a formularse también teorías, no sé si le podríamos llamar teorías de conspiración en torno al por qué esa pelea de los 200 y pico de días que le falta a la fiscal Claudia Paz y Paz? ¿Qué podría pasar de mayo a diciembre? Y muchos empiezan a especular, bueno, quizá está tratando con investigaciones, está persiguiendo a personas que no quisieran que esto continúe, ¿no? Está abriendo también esas puertas, y a la misma fiscal, a la doctora Claudia Paz y Paz, se le ha preguntado, y vamos a ver a continuación a las declaraciones que ella ha dado a periodistas y después lo vamos a discutir. Veamos. No, yo creo que hemos tenido mucho apoyo de las víctimas. Creo que es algo que nos llena de satisfacción en nuestro trabajo cotidiano, mío como de los fiscales. Cuando una víctima, por ejemplo, de violencia sexual se acerca a nosotros y nos dice, afortunadamente y por su intervención, el perpetrador dejó de vivir en la casa conmigo y yo me siento segura y me siento tranquila. O una víctima de extorsiones dice, por fin hay tranquilidad en mi colonia. O una víctima de un sobreviviente familiar de una persona que ha sido asesinada nos dice, se hizo justicia y eso me da mi paz. Yo creo que esos han sido las personas que han estado con nosotros, y ha sido porque hemos garantizado su acceso a la justicia. ¿Quiénes nos adversan? Me imagino que las personas que están molestas con que la persecución penal sea autónoma, que sea independiente, que igual investiguemos independientemente de quién sea la víctima o quién sea el perpetrador, que lo que priorice en nuestros casos sea la gravedad de los delitos. Yo creo que Guatemala no lo había vivido antes, creo que lo está viviendo ahora, una persecución penal imparcial y objetiva, y pues quienes habían gozado de impunidad ahora no deben de estar muy satisfechos. Que nosotros expresemos nuestra inconformidad con esa decisión de la Corte de Constitucionalidad es que porque consideramos que se está vulnerando el Estado de Derecho. Respetar los periodos constitucionales es un mensaje de respeto también a la autonomía de las instituciones. En una república, las instituciones encargadas de la persecución penal y la impartición de justicia deben ser independientes, y acortar un periodo a nuestros ojos de manera arbitraria, pues la defensa no son los meses, es el Estado de Derecho. Bueno, eran las declaraciones que nos daba la doctora Claudia Paz y Paz en una entrevista otorgada al noticiero Guatevisión. Vemos que ella dice, bueno, ahora quizá quienes no están muy complacidos con lo que está pasando son esas personas que quizá podrían enfrentar alguna persecución penal, no de justicia. Y llama la atención también, y se está hablando mucho de una entrevista, de un fragmento de una entrevista que hizo el escritor Frank Coleman a la licenciada Claudia Paz y Paz, que sale en Contrapoder hace unas semanas, donde se dice que ella por primera vez claramente habla de quizá esa pugna que existe entre sector privado y Ministerio Público.
¿Qué hacemos de esto, Cristian? ¿Hay algún tipo de presión o simplemente son especulaciones para justificar lo que está pasando ahora? Yo lo dividiría en dos partes. Una primera, le sumaría a lo planteado por la fiscal el tema del músculo político del presidente en mayo, que ya no lo va a tener en diciembre. Y lo amplío. Me parece que esta de decisión final queda en manos del presidente de la República, independientemente de la comisión de postulación, independientemente de todo este debate que se ha girado en torno a su periodo constitucional. Al final, quien va a decidir quién va a ser el nuevo fiscal va a ser el presidente. Claro. Y desde esa perspectiva, el presidente me parece que tiene más fuerza política ahorita en mayo que en diciembre, en donde vamos a entrar prácticamente ya al año 2015, que es año de elecciones, en donde los apoyos en el Congreso van a ser muchísimo más fragmentados, en donde los intereses y las presiones sobre el presidente le van a dar un margen de maniobra más reducido. Me parece que esto tiene que ver mucho con una decisión del Ejecutivo de evitar, digamos, quedar en evidencia de la posibilidad y quedar también, digamos, al descubierto frente a esas presiones. Por el otro lado, esa confrontación ha sido también muy evidente entre el sector tradicional, digamos, de poder y algunos sectores emergentes que han venido ganando espacios políticos dentro del sistema guatemalteco y que se demuestran acá. Yo no creo tanto en el debate ideologizado, digamos, entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Aquí el tema de fondo es que, como ella bien planteaba, la justicia ha empezado a alargar su mano y a tocar sectores y actores que antes estaban completamente amparados en la impunidad. Dígase sectores tradicionales de poder, dígase crimen organizado, dígase, digamos, intereses corporativos. Es decir, la justicia, con lo que se ha venido ganando con el apoyo internacional, ha permitido que el brazo de la justicia tenga esa capacidad, y eso pone nerviosos a cualquiera, sobre todo a cualquiera que recibe un beneficio de la impunidad. Claro. ¿Tú qué haces de todo esto entonces, de las declaraciones de la fiscal? ¿Será esto netamente una cuestión legal, jurídica, o habrá algo? No, definitivamente hay un tema político, ideológico. Aquí el tema del juicio, el genocidio, fue un tema, un parteaguas en el Ministerio Público. Aquí también hay otros aspectos que hay que tomar en cuenta, que es precisamente la autonomía que ha tenido la institución. Eso es innegable, independientemente de que estemos de un lado o del otro, es innegable la autonomía que ha habido en la institución, y eso ha molestado. Entonces yo considero que hay un antes y un después en el Ministerio Público tras esta gestión. Hay personas que no están conformes con ello. Incluso no son discusiones jurídicas, porque el tema, por ejemplo, el tema del juicio de genocidio, para tocarlo con nombre y apellido, es un tema eminentemente jurídico. Era una denuncia que tenía 13 años de estar ahí y había que ver qué pasaba. Claro. O sea, no es una cuestión, no es una ocurrencia de Claudia Paz y Paz. Ese juicio ya estaba ahí. Y precisamente estaba en fango porque no pasaba absolutamente nada por la omisión, la actitud dolosa, omisiva del Ministerio Público. Bueno, se presenta a tribunales, pero son los tribunales los que dicen que sí hay un caso. Porque si un juez dice que no hay caso, entonces se cierra. El Ministerio Público puede pedir, pero el que ordena, el que dispone, es el juez. Entonces es un sistema el que por fin empieza a funcionar, y eso es lo grave acá. Aquí está el punto grave de que estamos especulando. Aquí no hay certeza sobre lo dicho por la Corte, en el sentido, no me refiero a la certeza de cumplimiento, sino que a la certeza de por qué se dispuso eso. Se especula, embajadores opinan sobre nuestro sistema judicial, sistema privado opina sobre nuestro sistema judicial, los abogados, el Colegio de Abogados no ha dicho ni esta boca es mía. O sea, ¿qué está sucediendo? Y ese es uno de los temas. Aquí las facultades de Derecho juegan un papel también fundamental, porque están integrando esta comisión de postulación. Aquí las facultades tienen mucho que decir también. Bueno, vamos nosotros a estar obviamente monitoreando todo este proceso. Alejandro, te pregunto algo. ¿Hay algo que ahora se puede hacer, que la fiscal pueda hacer? O sea, ahora ya queda en definitivo esta decisión y... Claro, aquí en mayo termina la fiscal. Aquí la comisión va a tener que trabajar, ¿verdad? Tiene que dar sus 6 nombres para que el presidente escoja. Va a ser un proceso bastante difícil, ya estoy seguro que va a pasar muchas cosas ahí. Espero que por el bien del país pues se vayan enmendando y aclarando todos estos aspectos. Esperemos la sentencia, ¿verdad? Tiene que haber aquí una sentencia o algo que explique la Corte de Constitucionalidad por qué la excepcionalidad de la medida, ¿verdad? Tiene que haber muy claro qué está sucediendo en la doctrina constitucional.
Y como le digo, yo no creo que aquí ya se pueda hacer algo. Esto ya es una orden, ya se coció. Como decimos en buen chapín, ya se coció. Cristian, para concluir también, ¿qué podría pasar con las investigaciones que tiene el MP en este momento, con este cambio? Quizá no se llegue a las metas que la doctora Claudia Paz y Paz se había fijado, tomando en cuenta que su periodo, según ella conocía, iba a finalizar en diciembre. ¿Hay algún riesgo a estas investigaciones? Y otra cosa, algunos candidatos, algunos nombres que quizá vengan a la mente de quienes podrían estar nominados para ser el próximo fiscal. Yo iniciaría con el planteamiento de, efectivamente, lo que nos viene, los escenarios son complejos. Desgraciadamente, la tradición política en nuestro país hace que cuando cambian las autoridades, cambia completamente digamos, las prioridades de la función pública. Eso pasa en el Ejecutivo, pasa muchas veces en el gobierno local, igualmente lo vamos a ver en el Ministerio Público. Si no continuara Claudia Paz y Paz al frente del Ministerio Público, veremos un cambio sustancial en la forma de la acción penal en Guatemala. Y obviamente la investigación igualmente se va a desplazar hacia otros temas de interés o se va a atenuar y va efectivamente a salir del debate nacional toda la persecución a ciertos sectores que la fiscal ha impulsado. Acá yo creo que la pregunta de fondo es ¿qué va a pasar en los escenarios políticos? ¿Va a pasar Claudia Paz y Paz en la terna y el presidente deberá tener que decidir si la reelige o no? Okay. Va a ser sacada durante el proceso de la comisión de postulación y esto va a tener que ser una presión muy fuerte para la comisión de postulación que deberá dejar muy claro por qué de la decisión, o no va a pasar nada. Ya hemos visto cómo la CC ha fallado sin mayor trascendencia en contra de la Constitución. En el 2003, por ejemplo, permitieron la inscripción de Ríos Montt y no pasó nada. Es decir, este va a ser un nuevo episodio en el cual la CC va a dejar un mal precedente jurídico, pero va a abrir espacios nuevamente para la acción política de los sectores que tradicionalmente se han expresado. Bueno, y seguramente en estos días en estas semanas vamos a estar escuchando, sí, de ciertos nombres que suenan también para conformar esta lista de nominados. Muchísimas gracias a ambos. Sé que podríamos seguir hablando del tema, mucho que discutir, que analizar, y seguramente lo vamos a estar retomando en las siguientes semanas. Muchísimas gracias a ambos. Y a ustedes en casa también le preguntamos, queremos que participen junto a nosotros en este análisis. Queremos saber su opinión. ¿Usted qué opina de la decisión de la CC en cuanto al periodo que debe estar en el cargo la fiscal general Claudia Paz y Paz? Déjenos saber qué es lo que usted analiza de todo lo que está ocurriendo. Más adelante nosotros compartimos sus respuestas. Recuerde que este es un foro abierto, sí, queremos que usted también comparta y sea parte de esta discusión. Vamos a continuar ahora con más aquí en Viva la Mañana.